apareciendo en la pantalla, pero mire, no está de más que lo busque usted en su propia Biblia. Estoy viendo aquí que mis hermanos edecanes tienen disponibles algunas Biblias. Levante su mano y con gusto le prestamos una Biblia para que usted mismo lo busque y certifique lo que vamos a leer, que no le cuenten, usted léalo también. Entonces Lucas capítulo 1 versículo 26 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Acompáñeme ahora al capítulo 2, versículo 4. Vamos a continuar leyendo lo que pasó en el capítulo 2, desde el versículo 4, Lucas 2, 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fíjese que Lucas, esta persona que escribió este evangelio, escribió el tercer evangelio, y además tenía como profesión ser médico. En Colosenses 4:14, cuando se refieren a Lucas, hablan de él como que era médico, era un doctor. Además sabemos de Lucas que él era discípulo de Pablo. Pablo escribió muchas cartas, y uno de sus discípulos más fieles era Lucas. A veces le encargó viajes misioneros, a veces le encargó iglesias, pero si algo podemos decir de Lucas es que Lucas era fiel a su maestro, fiel a Pablo, porque lo perseguía, lo iba con él a todos lados, en los viajes misioneros. Incluso cuando Pablo estaba en la cárcel, por ejemplo en 2 de Timoteo 4:11, Pablo le está escribiendo a Timoteo pues que todos lo abandonaron, y dice: solo Lucas está conmigo. Hay que decir también aquí que Lucas no conoció a Jesús. Lucas no era uno de los apóstoles, no era uno de los que iba detrás de Jesús, pero dice Lucas capítulo 1, más específicamente en el versículo 3, que Lucas lo que hizo fue investigar, dice que investigó diligentemente todas las cosas relacionadas con Jesús. Entonces no había videos, no había cámaras de videos, tampoco nadie había grabado con una grabadora, o no había periódicos. Entonces lo que hizo Lucas fue ir a los lugares y entrevistarse, hablar con las personas de primera fuente, de manera que así armó el evangelio. Y la tradición dice pues que también habló con María, con la que fue mamá de Jesús. ¿Por qué se cree esto? Porque por ejemplo en Lucas 2:19 dice que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Entonces imagínense que usted está por ahí y ve algunas cosas ahí de María. No habría forma de que nadie supiera que María guardaba estas cosas en su corazón, a menos que María le haya dicho a Lucas. ¿Me sigue esta idea? O por ejemplo en el versículo 46, Lucas 1:46, hay un cántico que hace María, que es una oración entre María y Dios. Entonces tampoco hay forma de que nadie hubiera apuntado y María estaba haciendo el cántico y alguien ahí sentado apuntando. No, sino que más bien tal vez el cántico lo transcribió tal cual María y se lo dio a Lucas, de manera que por eso lo podemos leer ahí. Así que Lucas lo que hizo fue entrevistar a estas personas e incluyó los hechos más relevantes. Y si se fija, de entre los hechos más relevantes de la vida de Jesús está el nacimiento de Jesús, está la concepción de Jesús y está el nacimiento de Jesús. Y ya viene Navidad, ¿no? Ya estamos en diciembre, ya huele a ponche, ¿no?
ya se oyen los villancicos y los cantos navideños, ya hay árboles de Navidad en las casas. Así que esto es algo que conviene que todo seguidor de Jesucristo tenga bien claro, que lo pueda entender, que lo pueda conocer, cómo fue la concepción de Jesús y cómo fue el nacimiento de Jesús. Por eso yo le propongo que en esta mañana o en esta tarde desdoblemos estos versículos para entenderlos lo mejor posible. Y así es como llegamos al versículo 26, Lucas 1:26. Este es nuestro texto base. Inicia, Lucas 1:26, inicia este relato explicándonos algunos detalles de la madre de Jesús. Fíjese, lo volvemos a leer, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí nos explica cuál era el nombre de la mamá de Jesús. El nombre de la mamá de Jesús era María. Fíjese que ahí no dice que se llamaba María y que tenía otro nombre, o que le decían de cariño de otra manera, de manera que, la madre de Dios se llama, no, de acuerdo a la Biblia, la madre de Dios se llama María. No es la primera vez que aparece una María, no es la única María en la Biblia. Le pongo otro ejemplo. ¿Se acuerda que Aarón y Moisés tenían una hermana en el desierto y el nombre de la hermana también se llamaba María? Este nombre de María significa exaltada. Entonces se aparece a una mujer que se llamaba María, solo tenía un nombre, se llamaba María. Y también nos explica que tanto María como José eran del linaje de la casa de David. Se está hablando del rey David. ¿Se acuerda aquel jovencito que luchó contra Goliat y que lo venció, el gigante Goliat? ¿Se acuerda ese jovencito que tenía los valientes de David, o que gobernó el reino, que unificó el reino? Bueno, este rey tuvo descendencia, y tanto José como María, de diferentes familias, formaban parte de la descendencia de David. Y esto era importante porque la profecía decía que el Mesías vendría del linaje de la casa de David, del rey David. También nos da otra característica importante, dice que era virgen. Esto es, que no era casada o divorciada o viuda, sino que era una jovencita que era virgen, pero no era una jovencita soltera, sino que era una jovencita que estaba prometida en matrimonio. Esto significa la palabra desposada, con un varón que se llamaba José. Y yo tengo que hacerle pensar que no es como hoy en día, que están los dos novios por allá en una banca del parque, le dice, ¿te quieres casar conmigo? Sí quiero, y le doy un anillo, entonces ya es mi prometida. No, acá se trata de un ritual en donde todos, a la luz de todos, entienden que María se va a casar con José. No están casados, no viven en la misma casa, no han consumado el matrimonio, no han tenido intimidad, pero María es para José, José es para María, y todos entienden que ellos no están casados, pero es como si ya estuvieran casados, salen del mercado, por decirlo de alguna manera coloquial. Ellos ya es como si fueran un matrimonio. Y entonces aquí sí algo importante que subrayar, porque el ángel no se le apareció a una joven soltera, se le apareció a una joven que aún no consumaba el matrimonio, era virgen todavía, pero ya existía esta figura de matrimonio entre ellos dos, entre María y José. Y fíjese qué importante son los matrimonios para Dios. Aquí lo traslucidamos. El matrimonio es la unidad esencial de nuestra iglesia. Por eso hace un momento que orábamos por los matrimonios que cumplen años en este mes, lo hacemos con ese hincapié. Los matrimonios para el Señor son muy importantes. Entonces, ¿qué nos ha contado de esta jovencita? Se llamaba María, era de la casa de David, era virgen, pero estaba desposada. Y hay una cuarta característica que nos dice aquí el texto. Dice que María vivía en una ciudad que se llamaba Nazaret, y esa ciudad de Nazaret está en una región que se llama Galilea. Eso todavía existe, así que lo puede usted buscar en un mapa, y ahí encuentra la región de Galilea, encuentra la ciudad de Nazaret, sí existe todavía. Entonces, lo que quiero subrayarle es que la zona tenía una mala reputación. O sea, esta ciudad de Galilea, esta región de Galilea, no era especialmente creyente,
no eran especialmente seguidores de Dios o atendían los rituales o atendían la ley. No, incluso en algunas partes se habla de Galilea como Galilea de los gentiles, o sea, de la Galilea de los no creyentes, por ejemplo en Isaías 9:1 o en Mateo 4:15, es una región donde pues no podría salir nada bueno, pues esos cuates ni siquiera vienen a la iglesia, por decirlo de hoy en día, ni siquiera tienen una Biblia, esos cuates ni siquiera se aprenden versículos, no sirven en ningún ministerio, esos no deberían de ser favorecidos por Dios. Sin embargo, el ángel fue enviado a esa región. Y para nosotros aquí sale una primera aplicación práctica para nuestra vida, porque el ángel no fue enviado a la región porque la región fuera especialmente generosa con los diezmos o las ofrendas, o no porque la región fuera especialmente pura en consagradas al Señor, o la región fuera entregada a los mandamientos de Dios, sino ¿saben por qué el ángel fue enviado a esa región? Por gracia, como un regalo inmerecido. No por los méritos de los pobladores, no por los méritos de la región, sino porque Dios puso su favor entre ellos. Y cuando yo traigo esta aplicación a mi vida, yo entiendo que yo estoy aquí no porque yo sea muy bueno, o no porque yo sea muy entregado, o no porque lleve una vida de oración impecable, o no porque haga buenas obras, no porque los martes voy a un orfanato y los viernes a un asilo, no porque voy a predicar a los hospitales, no porque me sé unos versículos, no porque tengo una Biblia, no porque sirvo en un ministerio, sino que yo estoy aquí por gracia, como un favor inmerecido. Yo no merecería estar aquí. Si lo traslucidamos aquí con lo que estamos leyendo, había otras regiones mejores que Galilea, habían otras personas más consagradas que las personas de Galilea. Sin embargo, por gracia estamos aquí. No pierda Lucas, pero acompáñeme a ver esto en 1 de Corintios 1:11. 1 de Corintios capítulo 1:27, perdón. 1 de Corintios 1:27. Nosotros no estamos aquí por buenos, o porque seamos dadivosos, o porque no sabemos muchos versículos, porque hemos compartido muchas veces el Evangelio. Nosotros estamos aquí por gracia, por el simple hecho del amor de Dios. Y dice 1 de Corintios 1:27, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros fuimos escogidos como lo vil del mundo, como lo menospreciado del mundo, de manera que no mereceríamos estar aquí. Y si estamos aquí, es por el amor de Dios, es por gracia de Dios. Y regreso al relato, regreso al texto base, a Lucas. Entonces lo que estamos leyendo aquí es que un ángel llegó para darle un mensaje, y véalo en el versículo 28. Lucas capítulo 1 versículo 28 dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? Yo tengo que hacerle aquí una aclaración. Fíjese que el ángel, lo primero que le dice a María es: salve muy favorecida. Ella lo ve en versículo 28. Y a veces en otras versiones o con otras intenciones se ha traducido esto de salve muy favorecida como salve llena eres de gracia. Entonces, imagínense un vaso que está lleno de agua, está tan lleno que con tantito que lo mueva, pues se derrama el agua. Y entonces cuando la gente ha cambiado este significado, salve llena eres de gracia, creen como si María estaba tan llena de gracia que podía salpicar a los demás de gracia. O sea, como es que yo necesito gracia, pues voy a María, porque María está llena de gracia. Pero eso no está lo que dice aquí, esa no es la interpretación. Lo que dice aquí es que María tenía mucha gracia de Dios para sí, para su vida, de manera que ella era muy favorecida, era muy cuidada por Dios. Es como si dijera aquí, muy amada por Dios, muy favorecida, o una persona que tiene mucho el favor de Dios, pero no para darlo a los demás. El que nos da la gracia, lo que vamos de platicar ahorita, el que nos da la gracia para estar en este lugar es Dios.
Dios mismo es el que nos llena de gracia. De manera que María no podía darle gracia a los demás. Y cuando continúa el ángel, le dice: salve, muy favorecida. Y lo primero que le dice el ángel es: el Señor es contigo. ¿A poco usted cree que María no creía en el Señor? Por supuesto que creía en el Señor. ¿A poco usted cree que el Señor no estaba con ella? Por supuesto que estaba con ella. Pero imagínese la situación. Usted está por acá lavando los trastes o está barriendo lo que sea, lavando el carro, y de repente aparece un ángel, y entonces el ángel le dice: salve, muy favorecido, el Señor es contigo. ¿Sabe por qué le dice eso? Porque siempre se nos olvida. Porque empieza una situación complicada y sabe que se nos olvida que Dios está con nosotros. Se nos olvida que en medio de esa situación complicada Dios está con nosotros, de manera que es algo que tenemos que recordar constantemente. Póngase a pensar, acababa de ocurrir lo que jamás se podía imaginar. Apareció un ángel. ¿Qué es lo que usted creería que es lo que jamás me va a pasar? A lo más inesperado. Lo que yo diría: no, esto no va a pasar. No van a entrar a robar a mi casa. Eso no va a pasar. No va a pasar que van a secuestrar a alguien. No va a pasar que voy a perder mi trabajo. No va a pasar que esa enfermedad va a llegar a mí o va a llegar a mi familia. No va a pasar eso. Aún en esa situación, usted recuerde eso: el Señor es conmigo, el Señor es contigo, le dice el ángel. Es algo que tenemos que recordar constantemente. Y aquí se abre una segunda pregunta. Yo espero que usted mismo se esté diciendo: sí, el Señor es conmigo. Sí, se diga a su propio espíritu: el Señor es conmigo. Ahora, y se abre una segunda pregunta: ¿para qué está conmigo? El Señor es conmigo, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué está conmigo? ¿Cuál es la diferencia? El Señor está conmigo para bendecirme. El Señor está conmigo para fortalecerme. El Señor está conmigo para consolarme, para distinguirme de entre los demás, para ayudarme, para protegerme. El Señor está conmigo para sentirme amado, para amarme. Y vea que esto es toda la diferencia. Dice Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. ¿Sabe cuáles son los pensamientos de Dios para su vida? Pensamientos de paz. De manera que cuando usted se dice: el Señor es conmigo en esta situación, el Señor es conmigo en este día difícil, el Señor es conmigo ahorita que tengo persecución, y los pensamientos de Dios para conmigo son de paz, de manera que usted constantemente acuérdese de esto que le dice el ángel a María: el Señor es contigo, el Señor es contigo todos los días de su vida. Y entonces el ángel llega y le dice: el Señor es contigo, regrese conmigo. Ahora estoy en el versículo 29, Lucas 1:29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Hace rato en la mañana, cuando le platicaba a mi hijita chiquita, yo de este detalle, yo le decía: oye, ¿qué harías si te aparece un ángel? Y ella me dijo: no, yo veo al ángel y me desmayo. Y es que quiero llamarle la atención que María no se espantó por el ángel. Véalo, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? No se turbó por ver un ángel. ¿Sabe por qué se turbó? Por las palabras que le dijo el ángel. ¿Cuáles palabras son? Bendita tú entre las mujeres. Y dice el versículo 30: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque hayas hallado gracia delante de Dios. Versículo 31: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El ángel la vio y le dijo: Dios es contigo, bendita entre las mujeres. Y María no dijo nada, se quedó así como piedra. Ya les dije que no por el ángel, sino más, ¿qué palabras son estas? Bendita tú entre las mujeres. De manera que el ángel continuó hablando y le dice: María, no temas, no estés preocupada. El ángel distinguió, tal vez en su cara, en sus ojos, que estaba asustada. Y el ángel le dice: oye, no hay razón por qué temer. Nada más por eso. No, le dijo por qué no hay por qué temer. Y fíjese cómo dice el versículo 30: María, no temas. Y la razón para que no temas es porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí está otra aplicación práctica para mi vida. ¿Sabe por qué no tenemos que preocuparnos? ¿Sabe por qué no tenemos que temer?
¿Sabe por qué? Que si el dólar, que si el gobierno, que si la inseguridad. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios está con nosotros y va delante de nosotros. ¿Qué hizo María para recibir este honor? Yo se lo dije, ¿qué estaba haciendo María? No sabemos, pero yo le aseguro que no estaba, qué sé yo, dándole dinero a los pobres. Estaba haciendo su vida cotidiana como una jovencita temerosa del Señor, de manera que María no hizo nada para merecer esta distinción. Es más, si hacemos un resumen, María tenía todo en contra. Era una jovencita. Que usted ve a una adolescentilla por ahí y a poco dice, no, ella va a ser la que va a cambiar el mundo. No, por supuesto que no, casi la ningunean. No solo eso, María era pobre y jovencita, va para atrás. Y en aquella época el ser mujer todavía era muchísimo más una razón para pensar que Dios no iba a poder hacer nada con ella. Es más, esa jovencita pobre y mujer era incapaz de ser usada por Dios. Sin embargo, Dios la usó. No la usó porque María hacía obras de caridad. No la usó porque era la primera en llegar a la iglesia y la última en irse. No la usó por su servicio. No la usó porque se sabían muchos versículos. No la usó porque iba los viernes al orfanato. La usó porque María creía completamente en el Señor, y de manera que si recibió este privilegio, lo recibió por gracia. Y aquí vale la pena nuevamente que subrayemos que la gracia es un regalo inmerecido, es un favor inmerecido. ¿Qué hago yo para tener la gracia de Dios? ¿Qué podríamos hacer para tener la gracia de Dios? Absolutamente nada. De manera que María no hizo nada para merecer esto. Y hermano, le vuelvo a subrayar, usted no hizo nada para poder estar aquí y escuchar al Señor y poder levantar sus manos y tener una relación con Él. Estamos aquí porque somos buenos, estamos aquí porque lo merecemos, estamos aquí porque tenemos 5 o 6 versículos, 3 capítulos de memoria. No, estamos aquí por gracia. Estamos aquí porque Dios nos permite estar aquí. De manera que no estamos aquí por lo que creemos que merecemos, y también no estamos aquí porque lo que merecemos más bien nos situaría en no estar aquí. ¿Me está siguiendo? No estamos aquí porque deberíamos de estar aquí, sino porque Dios tiene su gracia y su misericordia con nosotros. Yo no conozco su situación, yo no sé por qué es lo que está pasando a usted. Pero si tuviéramos que hacer un corte de caja hasta aquí, si tuviéramos que hacer un resumen hasta aquí, lo que hemos leído nos tiene que infundir confianza. Oiga, hermano, no tenga temor, no tenga miedo. Es momento para dejar de estar angustiado, es momento para dejar de estar preocupado, porque Dios es con usted. Dice Isaías 40:31, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjese que dice los que esperan en Jehová. Le repito la cita para que luego la vea usted. Isaías 40:31. Los que esperan en Jehová tienen estas características, no por algo que usted haya hecho, sino por gracia, por este regalo inmerecido. De manera que si empezáramos a hablar de la Navidad, nosotros tenemos el regalo más grande que nos pudieran haber dado, y es un regalo de amor de Dios en nuestra vida que podemos ver de manera palpable. Y regreso a Lucas capítulo 1. Dice que el ángel fue con María y que le hizo una gran revelación. Y la gran revelación es que aunque ella era virgen, iba a tener el honor de ser madre. Y aquí se desprende también otra aplicación práctica, porque ¿sabe que es de Dios el ser padres? El ser papá, el ser mamá, proviene de Dios. De manera que el ser papá, el ser mamá, es un llamado de Dios. Usted no es padre o usted no es madre, no fue madre o no fue padre por casualidad. No, es que nos falló ahí el método anticonceptivo. No, es que nos descuidamos. Es que salimos embarazados. No, yo es porque yo lo planeé así. No, yo es porque no lo planeamos así, pero así se dieron las cosas. No, ¿sabe? Usted es papá y usted es mamá, porque dice aquí lo que acabamos de leer, que
de Dios es dar a luz a un hijo. De manera que el ser papá y el ser mamá es un llamado. Somos padres por tener este llamado, y este llamado es un privilegio. Y no quiero desviarme demasiado de lo que estamos platicando, pero sí le dejo esta pregunta en la mesa para que usted lo medite después. ¿Qué está haciendo con este llamado de la paternidad que Dios le dio? Usted no es papá y no es mamá por casualidad. Usted es mamá y es papá porque de Dios fue darle a usted un hijo. Aquí lo dice tal cual el versículo: de Dios es dar a luz un hijo. De manera que aquí hay algo que tenemos que meditar y ver cómo podemos mejorar en nuestra paternidad y en la responsabilidad que tenemos como padres. Y regreso al capítulo, y usted sabe que Dios hizo un milagro. María vivía en obscuridad, María vivía en pobreza, María quizá no debería de haber tenido ese privilegio. Sin embargo, tuvo el honor de ser la madre del Mesías, y era imposible para los humanos. Hoy en día una mujer que de repente empieza a tener de la nada un bebé en su vientre, eso es imposible, no es posible, eso no existe, físicamente no es posible. Pero sin embargo, vea que para Dios, aún las cosas que nosotros creemos que no son posibles, Dios las hace posibles. De manera que Dios hace lo inusitado, lo que jamás nos imaginábamos. Lo imposible para Dios es lo imposible para los humanos es posible para Dios. Y entonces, vea que de aquí se nos desprende también otra pregunta. Oiga, hermano, ¿usted necesita un milagro? ¿Qué es un milagro? Un milagro es algo que no tiene explicación. ¿Usted necesita un milagro? Mire que estamos leyendo aquí que Dios hizo algo imposible. Dios hizo algo milagroso, que Jesús naciera de una virgen. ¿Cuál es el reto? ¿Una enfermedad? El reto es una necesidad de trabajo, una necesidad para vivir en paz en medio de persecución, en medio de sus enemigos, una necesidad de provisión económica. ¿Y usted necesita un milagro? Oiga, eso está más fácil que Jesús naciera de una virgen. De manera que usted no olvide que Dios tiene un plan perfecto. Si Jesús nació de una virgen, ¿usted cree que Dios no podría ayudarlo? Dios tiene un plan perfecto. Y dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Se fija cómo dice aquí el versículo, estoy en Hebreos 11:6, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios está con él, que Dios lo está protegiendo, que Dios le está ayudando. Esta palabra milagro, de acuerdo al diccionario, significa un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención sobrenatural de Dios. Es algo inmenso, es algo que el hombre no podría hacer, así como lo que estamos leyendo, que Jesús naciera de una virgen. Y Jesús era el Hijo de Dios. En otras porciones se habla que Jesús estaba allí en el principio, que todo fue hecho por Jesús, y sin embargo nació como un bebé. ¿Usted ha visto un bebé? Un bebé es indefenso, un bebé es frágil, un bebé necesita ayuda, pero este era el Hijo de Dios. ¿Se imagina el tamaño de la humillación? ¿De qué manera Dios nos amó para que tener que pasar por eso? ¿Ha visto un bebé? A la fragilidad del bebé y de la necesidad que tiene el bebé de que le cambien y que le den comida y que no puede hablar. Así se hizo nuestro Señor Jesús. Y por eso vea que conviene subrayar el versículo 32, Lucas 1:32. Este bebé, este chiquito, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dice de este bebé será llamado Hijo del Altísimo. Y Jesús vino y estuvo entre nosotros. Dice Juan 1:10-11, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Estuvo entre nosotros y en lugar de recibirle como rey, rechazaron a Jesús.
Y por eso vea que cobra mucho sentido el versículo 32 que acabamos de leer, Lucas 1:32, que dice: el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Sabe quién puso a Jesús en el trono? No fuimos nosotros, porque nosotros le despreciamos. Es más, muchas veces hasta nos hemos avergonzado de decir que somos seguidores de Jesús. ¿Sabe quién puso a Jesús en el trono? El mismo Padre. Y aquí lo establece en el versículo 32. El Señor Dios le dará su trono. Y hay muchos reinos que duran unos años. Y podríamos decir, no, pues sí, los mexicas, los romanos, los olmecas. Y durante muchos cientos de años esos reinos gobiernan. Pero este reino de este rey, de nuestro Señor Jesús, no acabará jamás. Durará para siempre, dice el versículo 33, su reino no tendrá fin. Pero estaban ahí María y el ángel hablando, no había pasado nada. Tal vez pudo haber pensado, es que ¿qué habré cenado anoche?, dijo María, porque estoy teniendo aquí unas visiones. Pero fíjese que lo que acabamos de leer se hizo realidad, se cumplió. Pasaron unos meses y hubo un edicto del rey donde todos tenían que ser contados, y uno tenía que ir al lugar donde estaban sus ancestros, o sea, donde estaban todos sus registros. Y resulta que, como ya les dije, José y María eran de la casa de David, y los registros de José estaban en una ciudad que se llama Belén. Así que cuando llegó el edicto, pues José le dijo a María: no nos va a quedar otra más que ir a ser censados a donde viven mis padres, donde vive mi generación. De manera que ellos fueron a ser censados a ese lugar. Y además Lucas, ya le conté un poco más de Lucas, cómo está este libro. Lucas da unos detalles históricos, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 2, versículos 1 y 2, da unos nombres de algunos emperadores. Dice que un emperador César Augusto, que un rey Cirenio en Siria. De manera que si usted va a los libros de historia, ahí se da cuenta que verdaderamente existió este emperador, que verdaderamente existió este gobernador, y que verdaderamente tenían la costumbre de censar. De manera que hay mucha gente que dice: no, es que la Biblia son unas historias, son unas historias reales que puede usted asociar a hechos históricos. Pero quiero que veamos cómo se cumplió esto en Lucas capítulo 2, versículo 4. Ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo otra vez. Lucas capítulo 2, versículo 4. Ya le conté el contexto de lo que están haciendo José y María. Y dice el versículo 4: y José subió de Galilea y de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces nuevamente observe que en estos versículos también nos insiste la palabra que ellos eran de la casa y de la familia de David. Es decir, que no había duda que Jesús era el Mesías, así lo habían profetizado. De hecho, acompáñenme a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Vamos a Miqueas para asociarlo a las profecías. Era necesario que el Mesías naciera en Belén. No pierda Lucas, porque ya veo que Lucas es nuestro texto base. Vamos a regresar a Lucas, pero acompáñenme a Miqueas. Miqueas es un profeta menor. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Vamos a leer la profecía. Evidentemente Miqueas no conoció a Lucas, Lucas no conoció a Jesús, Miqueas no conoció a José. Sin embargo, Dios inspiró a Miqueas para que en el versículo 2, Miqueas 5:2, dijera: Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Entonces Belén era una aldea insignificante, siempre fue insignificante. De ahí mismo se le habla como, pues, quiere decir como ninguneándola: eres pequeña, tú eres un pequeño poblado, eres una aldea insignificante, y de ti saldrá el Mesías. Y fíjese cómo Dios tiene control sobre todas las cosas.
Y yo me imagino a José, ahora que soy papá, yo me imagino a José que le dice el emperador: oye, te tienes que ir a censar a Belén. Oye, pero mi esposa está embarazada y aparte pues ya tiene muchos meses, ya está en la semana 37, ¿no? ¿Cómo nos vamos a ir? Mira, ¿te vas por las buenas o te vas por las malas? Bueno, pues vamos a subirnos, vamos a tener que ir. María ahí en todo el camino con las molestias del embarazo. De por sí, acostadas en una cama, tienen muchas molestias del embarazo. Ahora imagínensela allá caminando rumbo a Belén. Ellos no vivían ni siquiera cerca de Belén. O sea que fue un camino muy largo para llegar desde Nazaret, ya dijimos dónde estaban ellos, hasta Belén. Y cuando llegaron a Belén, no antes, no después, no en Nazaret, no en Galilea, sino cuando estaban ya en Belén, empezaron los labores de parto. Dios tiene control absoluto de todas las cosas. Se atravesó el carro y en ese momento me chocaron, o me subí al microbús y en ese momento se bajó no sé quién. El control de todas las cosas. Si no hubiera ido, no me hubiera contagiado. Control de todas las cosas. Todo lo que pasa en nuestra vida ocurre bajo el completo control de Dios. No hay que pedirle a Dios: Dios, toma el control de esto, porque Dios tiene el control de todo. Y se fija qué precisión. Justo cuando llegaron a Belén, empezaron las labores de parto. Y yo me imagino a José de: no, porque ahorita vamos a buscar por ahí un lugar para pasar la noche. Y tocaban las puertas en los mesones, en los hoteles, y no había lugar. No había lugar porque todo el mundo había ido ahí a censarse. Seguramente habían muchas personas ahí llegando al lugar, de modo que pues no podían hablar por teléfono y hacer una reservación, o mandar un correo para hacer una reservación. No se podía, había que llegar ahí. Oiga, ¿tiene habitaciones? No, ya no tengo habitaciones. ¿Y ahora qué hacemos? Fíjese que dice el texto que pusieron a Jesús, lo envolvieron en pañales y lo pusieron en un pesebre. Un pesebre es una caja de madera en donde le ponen agua para que los animales beban, o le ponen comida, alimento para que los vacas, los burros coman. Usualmente se cree o se hace el paralelismo como que ellos estaban en un establo, pero si usted se fija, aquí no dice eso. Lo único que dice es que pusieron al bebé en un pesebre. El pesebre tal vez no estaba en un establo, tal vez sí. Hay quien cree que era una cueva y que ellos más bien agarraron el pesebre, el pesebre para llevarlo allá a la cueva y que ahí estaban. O también otra posibilidad es que era una familia muy pobre que los acogió, y esa familia muy pobre no tenía por sí una casa, sino que ellos vivían con los animales, de manera que en el mismo lugar donde estaban los animales de la granja, pues también vivía la familia y ellos estaban ahí. Pero el punto es que acostaron al bebé en un pesebre. O sea, ¿cómo era la situación? Que no había una cuna. Yo no sé si usted como papá, uno no quiere que no le pegue ni el sol al bebé, ¿no? Todo sanitizado. Y ellos tuvieron que acostar a su bebé en un pesebre, de manera que yo no sé qué opina usted, pero esto a mí me sabe a humillación. El Dios, el creador de todo el universo, el que pudo haber nacido en un palacio, en las mejores sábanas de la época, con la servidumbre, pudo haber nacido ahí. Sin embargo, Dios ya sabía cuáles iban a ser las condiciones, de manera que los iban a rechazar de los mesones. ¿A poco no les pudieron dar un espacio por ahí en una sala? ¿A poco no hubo alguien que, si hubiera tenido conciencia que estaban haciendo el Dios poderoso, el Dios verdadero, no pudo haber dicho: manches, métete a mi casa y me salgo yo? ¿Sabe qué es este sabor? Un sabor a rechazo. Un sabor a rechazo desde que nació. Un sabor a humillación desde que nació. Y de manera que se cumple, o entendemos cómo es que Jesús no vino a ser servido. Jesús vino a servir. Y vino a servir desde el primer minuto que nació. Y cuando llega el momento de la Navidad y llegan estas fiestas, yo me tengo que acordar de esto. De esto es de lo que se trata la Navidad. Que Jesús vino, y cuando Jesús vino mi Salvador. Yo necesitaba un Salvador, y cuando Jesús vino, llegó mi Salvador. Si usted abre el periódico, hace poquito lo estaba haciendo, y veía una nota donde habían 2 copas de vino espumoso, y decía: este es el significado de la Navidad. Es más, hagamos una lista.
¿Cuáles son las cosas imprescindibles que no pueden faltar en Navidad? El árbol de Navidad, el ponche, las piñatas, la cena, el pavo, las esferas, y por ahí personajes de ¡oh, oh, 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 oh! Eso no puede faltar en Navidad. Sí, eso es la Navidad. ¿Sabe que estamos contaminados nosotros mismos? Acabamos de repasar cómo fue la concepción de Jesús, lo milagroso que fue y cómo es que Jesús nació, y esto es lo que se recuerda. Esto es la Navidad. La palabra Navidad no la va a encontrar en la Biblia. La Biblia está hecha en hebreo, la Biblia está hecha en arameo, en griego, y la palabra Navidad ni siquiera es de estas tres lenguas. O sea, no es griego, no es arameo, sino que la palabra Navidad viene de la palabra de latín nativitas, que significa nacimiento. Está hablando del nacimiento de Cristo. ¿De qué se trata la Navidad? Nativitas, se trata del nacimiento de Jesús. Pero cuando nos dicen cuáles son los elementos de la Navidad, pensamos en todo menos en el nacimiento de Jesús. ¿Qué es la Navidad? Y vemos un árbol de Navidad y mira, asociamos árbol de Navidad, Navidad. Vemos a este personaje de rojo y Navidad. Vemos los regalos, Navidad. Vemos comida e intercambios, Navidad. Pero aún la palabra Navidad significa, está hablando del nacimiento de Jesús. Y Jesús vino a este mundo como un bebé y al final fue mi Salvador. Esta es la celebración. La Navidad es sobre el nacimiento de Jesús. Y fíjese que dejé pasar una palabra a propósito. Regrese conmigo al capítulo 1, versículo 31, porque el ángel le dijo a la mujer, le dijo a María, cómo se tenía que llamar el bebé. No había ahí como que, ¿cómo le vamos a poner? Pues no sé, es que fíjate que mi abuelito se llamaba. No, aquí no había más. El ángel le dio una instrucción y dice Lucas capítulo 1 versículo 31: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús significa Jehová salva, Dios salva, Yahvé salva. Y ahora estamos en el 2024 y viene diciembre del 2024. ¿Y de qué se trata la Navidad? Se trata del nacimiento de Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Significa Dios salva. Y entonces me veo en un espejo, yo veo cómo es mi vida y yo tengo que reconocer que yo necesitaba un Salvador. Yo estaba perdido, yo estaba en tinieblas, yo estaba en soledad, condenado eternamente a una vida sin Cristo. Hermano, necesitaba usted un Salvador. Todos necesitábamos un Salvador. No estaba el Salvador, y sin embargo, cuando Jesús nació, Dios nos reveló un plan perfecto. Nosotros no trazamos el plan, nosotros no teníamos ni idea, no sabíamos ni cómo lo íbamos a hacer. Estamos condenados eternamente para vivir lejos del Señor. Y sin embargo, ese día, en ese nacimiento, se revela el plan. ¿Cómo se llama ese plan? El plan de la salvación, el plan de mi salvación, el plan de su salvación, el plan de nuestra salvación. ¿Y cuál es ese plan? Dice Romanos 3:23: no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, estábamos separados de Dios, eternamente separados de Dios, una eternidad. No había nada que pudiéramos hacer, no había nada a un lugar a donde pudiéramos ir. No había nada que pudiéramos dar. Nos podríamos hacer daño, pero no es el mismo Dios el que hace latir nuestro corazón para poder golpearnos o intentar latiguearnos por lo que hicimos. Podríamos ir de rodillas a un cierto lugar, pero no es Dios el que nos da la salud para ir. ¿Qué le quieres dar a Dios que no te haya dado Dios antes? Estábamos condenados. Mi pecado me separaba eternamente por lo que yo vi, por lo que yo dije, por lo que yo oí, por lo que participé, por los lugares a donde yo fui, por lo que yo contribuí, dije, hice. Por todo eso yo estaba separado por una eternidad. Y dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Porque de tal manera nos amó
que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros estábamos perdidos y Dios le dio a su único Hijo, de manera que al nacer ese bebé de una virgen, ese bebé creció y se entregó en una cruz en lugar mío. Yo merecía haber estado en esa cruz. Es el pago del inocente por el culpable. Y Jesús, ese bebé y el Hijo de Dios, se entregó como un cordero al matadero. No se defendió. Y pudo haber dicho que vinieran ángeles y ejércitos de ángeles y carros de fuego y su gente de a caballo para defenderle, pero no se defendió. Pudiendo defenderse, no se defendió. Como un cordero al matadero, dejó que lo colgaran en una cruz, sufriendo humillación. Porque Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como un insignificante bebé, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 6 al 8. Y no se defendió. Dejó que lo humillaran, dejó que lo golpearan, dejó que lo crucificaran, y cuando lo estaba haciendo se entregó por amor. Yo sé que yo estaba en su pensamiento cuando estaba entregándose en la cruz. Hermano, usted estaba en el pensamiento de Jesús cuando se estaba entregando en una cruz. Fue el intercambio del inocente por el culpable. Y la obra redentora no quedó ahí, porque Jesús resucitó al tercer día y está vivo, sentado a la diestra del Padre. Y dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree para salvación. Si tú creyeres, entendieras que eres pecador, si tú te dieras cuenta que necesitas un Salvador, si tú razonaras que eras culpable, justamente culpable, si tú creyeres que Jesús se entregó en la cruz del Calvario, si creyeres que lo hizo por ti, por amor, y que esta es la evidencia de amor más grande que jamás podrá existir, no por tus méritos, sino por la misericordia, por el amor de favor de Dios en nuestras vidas, entenderías por qué el nacimiento de Jesús es tremendamente importante. Entenderías qué es lo que estamos celebrando aquí. La gente se intercambia regalos, y el regalo más grande del amor ya lo recibimos. Este regalo es el regalo de la salvación, porque el plan de la salvación se puso en evidencia a partir de este momento. ¿Me ayudas? Jesús no nació el 24 de diciembre. Jesús no nació en diciembre. No tiene caso que nos desviemos, pero mire, yo le hago pensar que si continúa leyendo el relato de Lucas, dice que ven unos pastores guardando las vigilias de la noche, Lucas 2:10. Esto es que los pastores estaban en el campo alimentando las ovejas en la noche, y eso no podría ser en diciembre. Belén existe. Si usted se pone a ver cuál es el clima en Belén en el mes de diciembre, es muy frío, las temperaturas son muy gélidas. No podría pasar alguien en la noche acampando, paseando las ovejas. Eso no pasó en diciembre. Tal vez en el verano, tal vez en la primavera, pero no podrían haber estado los pastores el 24 de diciembre pastando sus ovejas. Sin embargo, nosotros hacemos esta celebración de manera por costumbre el 24 de diciembre o en este mes de diciembre, y para nosotros esto tiene que representar una muy buena oportunidad para razonar, para ser sensibles en la obra redentora de Jesús, en lo que hizo Jesús por mí, e ir y contarlo como lo hizo Lucas, e ir y contarle a nuestros hijos, decirles: yo estaba perdido. Decirle a los vecinos: yo tenía una vida vacía. Decirle a los familiares, a los amigos, en esa cena y los días previos: yo estaba una vida eterna separado sin Cristo, pero Dios me dio un niño
y ese niño se convirtió en mi Salvador. Acompáñeme a Isaías 9:6, porque esto fue lo que nos pasó. Isaías 9:6 dice: no sabemos cuándo nació Jesús, pero lo que sí sabemos es Isaías 9:6: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en justicia desde ahora para siempre. Nos nació un Salvador. Nos nació un Salvador, hermano. Ese día, no sé cuál día fue, pero ese día nos nació un Salvador. Esta es una historia que necesita ser contada. Por eso entiendo por qué Lucas la puso aquí en el capítulo 1 y el capítulo 2. Esto es una historia que necesita ser creída. Es una historia que yo necesito oír y contar para que la gente crea lo que hizo. Es una historia real, es una historia poderosa, es una historia que cambió el mundo. No hay un lugar en donde no se sepa que se celebra el 24 de diciembre. Todo mundo sabe de la Navidad, todo mundo sabe de la Natividad. Ahora vamos a decirles: yo no tenía paz, yo no tenía contentamiento, yo llevaba una vida vacía, pero Jesús nació y me salvó. Y se acabó el año, ya acabó el año, estamos en diciembre y estamos hablando de la obra del Señor. Yo no sé si para usted fue un buen año o fue un mal año. Tal vez fue un buen año económicamente, hubo estabilidad, tal vez, o tal vez no. Tal vez fue un año de éxitos, de cumplir metas, o tal vez es un año de seguir sembrando. Tal vez hubo momentos complicados, hubo momentos tristes, hubo días que hubiéramos preferido no vivir. Pero ahorita que ya pasó el año, ahorita que recapitulamos y que pensamos en la obra de Jesús, recobramos ánimo, porque Dios está con nosotros y que tenemos un Salvador y tenemos su gracia y que tenemos su favor. Dice Romanos 14:17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En diciembre intercambie regalos con las personas que usted ama, pero no se olvide de hablarles del regalo más grande que usted recibió. Es un regalo de amor, es un regalo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Yo le propongo que oremos y le quiero proponer que oremos por tres cosas. Indiscutiblemente creo que tendríamos que iniciar con una oración de agradecimiento por lo que hizo Jesús por nosotros, por lo que hizo Dios por nosotros, por el amor que puso en evidencia Jesús. Pero creo que también hay que orar para pedirle ayuda a Dios para que en estos días podamos compartir de este amor, que podamos ir y contarles de la obra de Jesús, que podamos ir y evangelizar a nuestra familia, a nuestros amigos, a los vecinos. Es una época en donde verdaderamente se mueven los sentimientos, y creo que también podríamos orar por consuelo y por paz para todo lo que pasamos a lo largo de este año, e incluso para lo que ha de venir en el siguiente. ¿Oramos? Cierre sus ojos para que no se distraiga y vamos a orar juntos. Dios, cuando nos acordamos de ti, de tu amor, se conmueve, Dios, nuestro corazón, porque no mereceríamos estar aquí, no mereceríamos hablar contigo, no mereceríamos que tú escuches esta oración. Y cuando vemos que es por gracia y que tu amor es una evidencia en nuestra vida, Dios, no nos queda más que decirte gracias. Esa palabra queda chica, Jesús. La palabra gracias queda chica para agradecerte el que te has entregado en esa cruz del Calvario. Tú eras inocente y te entregaste en mi lugar, yo siendo culpable. Te queremos decir gracias, porque gracias a esto es que ahora tenemos esta relación contigo y podemos acercarnos al trono de la gracia y alcanzar socorro gracia para el oportuno socorro, Dios. Y te queremos agradecer, Dios. Gracias, Dios, por haber pensado en nosotros, por haber mandado a tu Hijo Jesús en la cruz.
Y no sabemos el día de su nacimiento, pero sí sabemos que nació, porque ese día inició un plan perfecto de salvación para nuestra vida, Dios. Y te queremos dar gracias, porque estamos aquí redimidos, estamos aquí justificados por tu amor. Ayúdanos en esta época, en estos meses, en este mes de diciembre, en estos días, a poder compartir, a poder dar testimonio, a contarles cómo es que estábamos perdidos y tú nos fuiste a buscar y nos encontraste. Ayúdanos a poder evangelizar, a contar este mensaje, porque este mensaje tiene que ser escuchado, este mensaje tiene que ser creído. Ayúdanos, te pedimos, Dios, que tú nos uses como una extensión de tu amor para que escuchen, para que se entienda que tú eres el Señor, que tú eres el Dios verdadero. Y Dios, también nos pusimos de acuerdo para orar por aquellos que pasaron tiempos complicados a lo largo del 2024 y que están llegando a este mes de diciembre, pues quizá con tristeza o quizá con nostalgia, pero eso no es agradable delante de ti. Tal vez por algo, una pérdida que hubo, tal vez por algo que cambió, tal vez porque hubo personas que partieron en este año, o partieron en los años pasados, el año pasado, el año antepasado, y en nuestro corazón, Dios, domina la tristeza o domina la nostalgia. Dios, ayúdanos a entender que eso no es tu voluntad. Ayúdanos a entender que en medio de esa pérdida tú sigues obrando. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a sosténnos, consuélanos. También te pedimos por los que van a pasar estas fiestas en la cárcel, quizá como producto de su propio pecado. Gracias, Dios, porque tú revélate a ellos ahí en medio, en la cárcel. El que va a pasar estas fiestas en un hospital internado, a lo mejor ni siquiera sabe él que va a pasar esta fiesta en un hospital. Ahí revélate a su vida, fortalécelo, Señor. Y también te queremos dar gracias porque a lo largo de este año hubo domingos con lluvia, hubo domingos con mucho calor, con mucho frío, con mucho sol, y a nosotros nunca nos faltó un lugar para reunirnos, para alabarte, para bendecirte. No nos faltó una sonrisa de nuestros hermanos que están aquí para recibirnos. Te damos gracias porque tú nos hablaste y nos guardaste a lo largo de este año. Gracias por esta iglesia, gracias por nuestro pastor principal, el doctor Armando Alducin, gracias por nuestros pastores, por el pastor Josué Jiménez, por el pastor Gerardo Díaz, por el pastor Pablo Espinosa. Gracias, Dios, porque vimos tu amor y nos hablaste en nuestro corazón. Y si llegamos hasta este mes de diciembre a estas celebraciones, es por ti, es por ti, es por tu amor. Y queremos darte gloria y queremos darte honra con todo lo que hagamos, con todo lo que hablemos, con todas las festividades, para que sea conocido que tú eres el Señor. Y de todo esto te queremos dar las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Sí.